Hello everyone. The purpose of this video is to give you a short explanation of how to develop study guide number 1, English language and literature. So before to continue, I just want to say hi everyone. I hope that you and your family are doing great. And I hope that this guide or this video works for you to have a little bit clear what exactly do you have to do on this study guide number 1. Okay, so the first thing that we're going to see on our study guide will be benchmark, content standard, and class objective. Like if it was a regular session, basically, you all know that we need like main point or an objective for everything, right? So the benchmark that we have on this study guide number 1 will be the student uses different resources to emphasize about the cultural aspects found in readings and socialize them to the class. Okay, so basically this is the whole like main point of the study guide number 1. As I was mentioning, so the purpose of this is for you to have a clear explanation of what do you find on this study guide, what is the content of this study guide number 1, and of course, what are the activities that you have to work on along this study guide number 1, okay? Before to continue, just a quick, I just want to make sure that you have the whole information clear, so I'm gonna be switching from English to Spanish from time to time, just to make sure that you have the whole content of the activity clear, okay? Entonces, como les venía diciendo, chicos, antes de continuar, un saludo a todos, en serio espero que estén muy bien y que pues estén en compañía de sus familias y que todos estén muy bien. Les venía explicando entonces que el contenido o el propósito de este video básicamente es como para dar un poco más de claridad en todo lo que es el contenido de la guía claramente y las actividades a realizar en guía número 1 de English Language and Literature. Bueno, entonces empezamos por el contenido inicial, que es el benchmark, content standard, class objective. Todo se basa en esta parte de acá arriba, como la evaluación, el criterio de toda la guía se basa en esta parte de acá, ¿cierto? A continuación, entonces, tenemos un theoretical reference, o básicamente como un marco teórico que llamamos nosotros una referencia teórica, en el cual encontramos el contexto como tal del libro y un análisis, un corto análisis del libro The Great Gatsby. Bueno, inicialmente, pues ustedes saben de lo que habíamos discutido, es un libro que se centra en la época del jazz, entonces fue un término muy popularizado como tal en el libro, y pues obviamente se centra mucho, toda la historia se centra mucho en todo lo que es la parte o la época del jazz. Bueno, hay un corto análisis de la situación del libro, del contexto del libro, de lo que se vive en todo lo que es la historia como tal. Después ya tenemos las actividades. Entonces, actividades tenemos 2, that is continue with the reading of chapters 3, 4, and 5, and develop the after reading activities except the speaking parts. As you all know, well, speaking consists on talking with someone else, and unfortunately, under the circumstances that we are, that's not possible to develop that part, so these speaking points or these speaking activities, we're not going to develop it, but the rest of it, yes. So what you will have to do on this number 1 point will be to continue the reading of chapter 3, 4, and 5 and develop the activities of the same points, okay, of the same chapters, I'm sorry. And then on activity number 2, it says read the theoretical reference, la que tenemos, la referencia teórica que tenemos acá en la parte de arriba de actividades, and check the links on the resource section with the information collected, do a description of the main events of the context of the book. Entonces era leer o es leer la referencia, el marco de referencia que tenemos acá, en donde tenemos el análisis y el contexto, ¿cierto? También revisar la información que está en estos links. Esta información básicamente es información complementaria de lo que es el contexto, el setting, donde se desarrolla, la época en la que se centra como tal la historia de The Great Gatsby. Como ustedes pueden notar acá, entonces, tenemos, estos son los links que están en la guía. En este primer link encuentran en Introduction, Plot Summary. Plot Summary, acuérdense que es un resumen de la trama del libro. Bueno,
context and reception, and an analysis of the book. On the second link, we have this page that is a Spark Note. It's a really full page. It has a lot of information per chapter. It has the character list and maybe also, explanation of the characters, and of course the role that the characters represent on each part of the book, the main ideas, some quotes, and further study. We have, esto es como ¿cómo les digo? Como un ensayo del contexto histórico de The Great Gatsby. Es corto, son solo 2 páginas, las cuales también les puede ayudar a ustedes como a entender un poco más el contexto que se representa o se caracteriza en The Great Gatsby. Y tenemos una presentación de Prezi, que es un poco más, pues no es más completa, pero sí es un poco más didáctica y de pronto les puede dar una idea un poco más clara de todo lo que es, ¿cierto? Entonces, en esta presentación, como entender el periodo en el que se desarrolla la novela, en que fue escrito y tomó lugar. Entonces, aquí tenemos pues bastante información respecto al contexto del libro, todo lo que se vivió entonces, la época de decadencia, también cuando empezó la época del jazz, cómo tomó furor en ese entonces. Entonces, pues, los invito a que por favor en serio revisemos esta información adicional que está en Resources para que ustedes se puedan dar una idea más clara de lo que es el contexto del libro y les ayude a hacer este segundo punto, que a la larga viene siendo una descripción de los eventos principales del contexto del libro. Bueno, chicos, eso es básicamente todo por la guía número 1. Espero que haya quedado clara la información y nos vemos en el siguiente video en la explicación de la guía número 2. Gracias a todos por su atención. Un abrazo a todos.